Los cristianos hablamos mucho de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que salvó y transformó nuestra vida, pero ¿qué es la gracia de Dios? ¿Acaso no produce la gracia un estilo de vida de libertinaje o una vida desordenada? Eso y más hoy en Veamos a Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de Romanos. Soy Javier Carrá, esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Romanos capítulo 6. Por favor, tome un minutito antes para leer el capítulo 6 de Romanos. Téngalo frente a usted si es posible al momento de desarrollar este video. Mire, si es posible, suscríbase a este canal, comparte estos videos con sus seres queridos. Creemos que toda la Escritura nos habla de Cristo Jesús y viendo al Señor Jesús somos transformados por su Espíritu Santo de gloria en gloria. Así que, sin más, veamos a Jesús en Romanos 6. Y bueno, en Romanos 6, Pablo presenta dos preguntas que él sabe que le van a hacer. Lo más seguro es que ya se las han hecho un montón de veces a él. Cuando se habla de la gracia, la gente siempre se hace estas dos preguntas que vamos a ver aquí en Romanos 6. Son preguntas acerca de la gracia. ¿Y qué entendemos por gracia? Bueno, la gracia es el amor incondicional de Dios por pecadores. Es el favor inmerecido de Cristo Jesús por personas. No solo éramos pecadores, éramos sus enemigos, pero el Señor, siendo enemigos, nos amó y entregó su vida por nosotros. La gracia de Dios es su favor inmerecido. Y miren, no podemos hablar de gracia sin hablar de Cristo. Son inseparables. La Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino, dice. La gracia y la verdad vinieron en la persona de Cristo. La gracia no es un concepto, no es una doctrina, es una persona y su nombre es Cristo. Él es el Dios de toda gracia y Él es el que nos perdona con su gracia y nos capacita para poder dar esa gracia a otras personas. Son inseparables la gracia y Cristo. Si yo le pudiera decir en pocas palabras qué es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas, bueno, nos da un perdón completo. Pecados pasados, presentes y futuros son perdonados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. No solo eso, nos declara justos. Toda la perfección y la rectitud moral de Cristo nos es atribuida a nosotros los creyentes, de manera que Dios nos mira totalmente perfectos delante de Él, a pesar de nuestras imperfecciones. Y la gracia no termina ahí. La misma gracia que nos salvó nos va a perfeccionar. Dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y surgen algunas preguntas. ¿Pero acaso, pastor, si se predica la gracia de esa manera, un perdón completo, una justificación total, una obra completa del Señor, acaso no va a producir más pecado, más libertinaje? La gente va a decir, bueno, si ya soy perdonado, hoy sí me voy a desatar a vivir en pecado. Y Pablo responde, de ninguna manera. ¿Lo puede decir conmigo? De ninguna manera. Eso significa para nada. Ni se te ocurre, ¿cómo vas a creer? Así podríamos traducir la respuesta de Pablo. Veamos las dos preguntas, versículo 1 y versículo 15. Véala brevemente conmigo, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ahí sigue la respuesta, en ninguna manera, para nada. ¿Cómo vas a creer? La pregunta básicamente es que si acaso no va a producir más libertinaje o más pecaminosidad, más carnalidad el predicar la gracia. Bueno, si la gracia es perdón, entonces para que abunde la gracia, pequemos más. Y Pablo dice, no se puede. Mire el versículo 15, por favor. Otra pregunta desde otro ángulo, pero yo quiero decirle que en el fondo viene siendo la misma pregunta. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Quizá la gente está preguntando, mira, no les quites el freno de la ley, porque la ley de alguna manera frena el pecado. Si ahora les predicas solo gracia, la gente se va a desenfrenar, pero la respuesta es la misma, en ninguna manera. No, dice Pablo, para nada. Yo quiero adelantarle un poquito la respuesta. Al contrario, hermano, es la gracia la que nos rescata para no seguir viviendo en pecado, porque la gracia es una persona, es Cristo, y Cristo no es ministro de pecado. Cristo nos rescata de una vida de pecado. Mire el versículo 14, ahí está el resumen de la respuesta. Y luego veremos algunos detalles. 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Pablo está queriendo decir es, si estuvieran bajo la ley, ahí sí, el pecado los domina. ¿Por qué, hermano? Porque dice allá en otro versículo que el poder del pecado está en la ley. Yo no sé por qué es así, pero la carne así es. Cuando usted le dice, no haga esto, no haga lo otro, la carne como que se le ocurren esos malos pensamientos y ahora desea pecar. Si hay algo que alborota el pecado en la humanidad, es la ley. La ley no es mala, la ley del Señor es justa, es perfecta, es santa. El problema es el corazón del ser humano que se rebela contra la ley. No se sujeta, dice, a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por nuestra condición espiritual de debilidad, nuestra condición caída, nuestra muerte espiritual,
antes de venir a Cristo, la ley no nos podía salvar. La ley solo diagnostica el problema del pecado, pero no lo cura. Solo Cristo nos salva de pecado. ¿Lo puede decir conmigo? Solo Cristo nos salva de pecado. El pecado no se enseñoreará porque no estáis bajo la ley, hoy estáis bajo la gracia. Solo en Cristo hay salvación de pecado. Ahora, ¿cómo responde Pablo? ¿Cómo respondemos nosotros esas interrogantes? Porque quizá usted y yo nos hemos hecho estas mismas preguntas. ¿Qué pasa si solo se predica mucho la gracia? Quizá el pecado va a aumentar en las vidas, pero Pablo dice, en ninguna manera, porque, estoy leyendo el versículo 2, léalo conmigo, 6:2, en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está diciendo, cuando uno cree en Jesús, ocurre un milagro, se muere el viejo hombre y nace en su lugar una nueva criatura que ya no desea vivir en pecado. Mire, la gracia del Señor es un milagro de Cristo en los corazones, donde quita el corazón que desea pecar y ahora nos da nuevos afectos. Ahora estamos muertos al pecado. Usted y yo en Cristo estamos muertos al pecado. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, yo estoy muerto, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó. Mire, esa nueva criatura vive deleitándose en la gracia, deleitándose en el amor del Señor, ya no desea pecar. Es como el hijo pródigo que ha sido recibido a misericordia, ha sido abrazado, le han puesto ese anillo, ese calzado, esa túnica, le han hecho fiesta. Ahora ya no desea volverse al mundo. Ahora su lugar más feliz es en los brazos, es en la casa del Padre. Así es la gracia de Dios. No perseveramos en el pecado porque hemos muerto al pecado. Quiero que vea por favor el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Todos los que somos justos por la fe hemos muerto al pecado. Y dice el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hay un milagro, ahora vive en nosotros una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora ya no deseas vivir en pecado. Ahora, la segunda pregunta es similar. Dice el versículo 15 que si vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero la respuesta es similar. Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero mire el 17, ahí está la respuesta. En pocas palabras, hermano, le adelanto un poquito, la respuesta es, no vamos a pecar porque ahora ya no somos esclavos de pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Pero la palabra esclavos de Cristo es siervos amados del Señor. Tú y yo ya no estamos atados por el pecado porque en Cristo ha ocurrido un milagro. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para el Señor. Eso se simboliza cuando usted se bautiza. Mire, si no se ha bautizado, pronto van a haber bautismos en agua en su iglesia. Averigüe. Y de ese paso representa lo que nos ocurre cuando venimos a Cristo. Pero también dice el segundo argumento, dice, éramos esclavos de pecado cuando estábamos bajo la ley. Ahora somos siervos de Cristo. Siga leyendo, mire el 17. Gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados de pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiero decirle, hermano, que ahora usted y yo somos siervos de Cristo, ya no somos esclavos del pecado, hemos muerto al pecado. De hecho, cuando usted cree en Jesús, ¿sabe cómo se llama el fruto que vamos dando? Santificación. Con esto terminamos la parte de lectura bíblica y nos vamos a la parte práctica brevemente. Dice el 22, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Usted y yo ahora damos fruto para gloria de Dios y todo es por ese milagro que Cristo hace en los corazones. ¿Cómo aplicamos Romanos capítulo 6? Número 1, considérese muerto al pecado. Así dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que ya no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estuvo un poquito larga esa lectura, pero en pocas palabras dice, cuando usted esté sintiendo la tentación, el ataque del pecado, el arrastre, usted se esté sintiendo acosado,
tentado, que ya casi va a caer, diga por fe estas palabras: pero si yo ya estoy muerto al pecado, estos deseos son deseos mentirosos, es un remanente de pecado que aún queda en esta carne. Esta carne, mire, este cuerpo está habituado a lo malo, pero por dentro usted y yo ya no somos ese viejo hombre. Diga: yo ya estoy muerto al pecado, no le voy a hacer caso, yo ya estoy muerto al pecado. Es un acto de fe. Por fuera sentimos la tentación, pero por fe decimos: Señor, gracias porque tú ya me diste la victoria por medio de Cristo. Ese Javier que antes se deleitaba en el pecado ya está en la cruz y ya murió juntamente con Cristo. Considérese muerto al pecado. Pero el pasaje también mencionaba otra cosa y con esto terminamos. Número 2, si usted quiere tener victoria contra las luchas, ocúpese en servir a Cristo. Mire, entre más ocupado pase el cristiano, menos tentado va a ser, más victoria va a tener. Ocúpese en los medios de gracia, tu lectura de la palabra, tu tiempo de adoración y oración personal y también congregacional. No faltes a tus cultos, si es posible, entre semana, a un life group, a un culto de estudio bíblico. Por supuesto, los domingos no son negociables. Tu servicio al Señor, el Señor ha puesto dones en ti. Estás muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Él ha puesto esos dones para que le sirvas a la iglesia, para que edifiques a los hermanos y seas edificado tú también. Y por cierto, cuando estamos siendo tentados, tener hermanos en Cristo con quienes compartir, con quienes ser transparente, que oren unos por otros, que se ayuden, que se apoyen, es una bendición grandísima. Apoyarnos en Cristo y apoyarnos en la iglesia, pero también pasar ocupados en las cosas del Señor. Así lo dice el versículo 19. Lea conmigo y nos vamos. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ocúpese en servir y recuerde que la gracia de Dios es una persona. Su nombre es Cristo Jesús y Él nos salva y nos libra del poder del pecado.